¿Qué tal, amigos? Esto es Hacia el Encuentro con Dios. Nos encontramos nuevamente con ustedes después de una temporada para seguir desarrollando estos temas que nos ayudan precisamente a vivir de cara a Dios. Y qué mejor que redescubrir en esta pequeña serie que estamos desarrollando de los primeros cristianos, descubrir nuestra identidad. Habíamos ya anteriormente junto al que nos acompaña hoy y más bien, ya es momento de darle la bienvenida. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Muchas gracias, Yune, muchas gracias a todos los miembros del canal, de las plataformas, de Nuestra Señora del Encuentro. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y colaborar en esta obra tan bonita que es la evangelización por las redes sociales, por los medios de comunicación social, por los medios masivos. Así que, bueno, siempre cuenten conmigo en la medida de mis posibilidades de apoyarlo y estar siempre con ustedes. Qué bueno, padre. Muchas gracias. Realmente es una alegría estar con usted. Lo mismo a todos los que están sintonizando. Pues sepan que este medio de comunicación vive de la providencia. Hay personas que dan una limosna que a los ojos humanos puede parecer insignificante, pero a los ojos de Dios sostiene esta obra de evangelización. Entonces les animamos a ser generosos y también a evangelizar. Pueden ser misioneros del encuentro compartiendo este programa. Padre, ya hemos estado desarrollando pues todo esto respecto a la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia que nuestro Señor fundó. Hemos hablado un poco quién era el autor realmente, no un poco, hemos hablado bastante, hemos conocido muy bien al autor en las primeras series, y así hemos ido avanzando poco a poco, sin correr, para poder tener las ideas claras, como quería el mismo autor de estos dos libros, ¿no? Del Evangelio según San Lucas y de este libro que estamos siguiendo de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora, padre, bueno, nos quedamos en Pentecostés, un momento que es crucial en la iglesia. Se nota a partir de allí un cambio en los apóstoles. ¿Y es, padre, solamente el cambio en los apóstoles? Mira, tienes razón cuando dices que Pentecostés marcó un cambio en la iglesia, un cambio no en la doctrina, no un cambio en la vida de oración de la iglesia, sino un cambio en orden a lo que van a realizar, ¿no? A la vocación, a la vocación misionera de la iglesia, del anuncio del Evangelio. Jesucristo les había dicho en el capítulo primero, en los Hechos de los Apóstoles, les había dicho a los apóstoles antes de subir al cielo que iban a ser sus testigos. Sus testigos, dice, en Jerusalén, en Galilea y hasta en los confines de la tierra. Eso es lo que Jesús les indicó, Sí, ¿no? sí. Esa es un poco la consigna que tenían ellos. Pero ellos tenían que esperar la venida del Espíritu Santo, tenían que esperar el bautismo, ¿cierto? Que Jesús les había dicho, recibiréis un bautismo en el Espíritu, ¿no? Recibiréis al Espíritu Santo. Y en el Evangelio de San Juan había explicado a Jesucristo quién era el Espíritu Santo y que convenía que Jesús se fuera para que viniese el Espíritu Santo y para que pudiese dar a la iglesia, ¿no? Digamos, ese carisma, esa gracia, para que la iglesia pueda predicar, para que la iglesia fuese profética y pueda predicar al mundo, para que la iglesia pudiese llevar a los hombres a la santidad de vida a la que Dios ha llamado a los hombres, ¿no? Mediante los sacramentos, para que la iglesia pudiese gobernar, ¿no? Gobernarse, ¿no? Gobernar a sus hijos y pudiese en ese sentido también conducirlos, ¿no? Como una madre que lleva a sus hijos, ¿cierto? Conducirlos hacia lo que Dios había determinado, que es entregar la vida eterna. Entonces, eso empieza en Pentecostés. En Pentecostés, entonces, Dios, que se había hecho hombre y que había redimido al mundo y que en razón entonces de la obra de la redención subió al cielo, ¿cierto? Dios, en su tercera persona, ahora desciende, ¿no?, a la tierra, desciende a los hombres, para constituirlos a los hombres en una vida que participe de lo sobrenatural, participe de la vida divina, ¿no? Y eso es lo que empieza a prodigarse, lo que empieza a propagarse a partir de Pentecostés. Entonces, esto marca ciertamente la vida de la iglesia. Hay un antes y un después de Pentecostés. Hay un antes y en Pentecostés se muestra de una manera visible. Hoy día, cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, no se ve al menos de manera visible en el momento, ¿no?, las lenguas de fuego y las los distintos idiomas, tal vez en los cristianos, ¿cierto? Pero creo que habíamos comentado cómo es San Agustín el que dice
hoy día no ves, ¿no?, las lenguas que se hablan, pero si es que sí lo ves, porque la iglesia habla las lenguas del mundo. O sea, si bien hoy día no son los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y los discípulos que recibieron el Espíritu Santo los que empiezan a hablar en lenguas, los que ves tú en la ceremonia de la confirmación, pero la iglesia habla los idiomas del mundo. En todo lugar, en todo donde se habla algún idioma, la iglesia va entrando y va evangelizando en ese idioma. La iglesia ha roto la maldición de Babel, ¿no? En donde los hombres se dividieron el hablar muchas lenguas. Ahora, los hombres que hablan muchas lenguas vuelven a la unidad en la profesión de una única fe. Eso es lo que da la iglesia ahora, ¿no? Entonces, bien, a partir de allí entonces empieza la vida de los cristianos en cuanto a su razón evangelizadora, en cuanto a su razón de predicar el evangelio. Y lógico que a los primeros que van a predicar ese evangelio es a los judíos, ¿no? Es a los judíos de Jerusalén. Por eso es que apenas termina este acontecimiento de Pentecostés y los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo y los discípulos, hay que recordar que, como dice los textos, ellos eran 120, ¿no? Se entiende que son esos 120 los que han recibido el Espíritu Santo porque eran los que perseveraban con los apóstoles y con la Virgen María, ¿no?, y los parientes de Jesús. Entonces serán estos discípulos entonces los que reciban el Espíritu Santo. Y será una conmoción. Para la gente de Jerusalén será una conmoción, porque verán cómo estos hombres que no tienen letras empiezan a hablar en lenguas y entonces después escuchan una larga predicación de San Pedro, ¿no? Bien, yo no voy a tocar hoy día, pero la figura de San Pedro es una figura importantísima en la iglesia. Lo vamos a tocar después, ¿sí? Tenemos abundantísimos datos, ¿no? En eso, por eso uno ve penosamente, ¿no?, la mala interpretación, porque realmente son malas interpretaciones que han hecho, por un lado, los cristianos ortodoxos, ¿no?, que, digamos, no se han ceñido a la misma tradición de la iglesia, que marca claramente que San Pedro es la figura entre los apóstoles y es el que va comandando la iglesia. Eso lo veremos después igual. Y mucho peor todavía los protestantes, ¿no?, que tienen cada interpretación totalmente desgastada, ¿no? Cuando, mira, hace poquito yo voy poniendo algunos videitos, ¿no?, en los programas que voy haciendo, en las cosas, en las plataformas que voy trabajando. Y bueno, como la otra vez te conté, ¿no?, los protestantes entran. O sea, nosotros, yo no sé si tú has entrado a páginas protestantes, y si has entrado a páginas protestantes, yo no sé si tú escribes, ¿no?, y les dices, tú eres un mentiroso, tú eres un anticristo, tú eres, bueno, no solemos hacer eso nosotros los católicos. O sea, nuestra manera de ver las cosas tal vez es un poco más paciente, no lo sé. Tal vez sea un poco más laxa, no lo sé. No quiero juzgar tampoco. Pero nosotros no andamos entrando a las iglesias protestantes ni a las plataformas protestantes a gritarles cosas, a romperles sus Biblias o cosas así, ¿no? Los protestantes tienen eso. A mí me da mucha pena porque eso desvirtúa la religión, desvirtúa la realidad cristiana, ¿no?, que es la enseñanza de Cristo de vivir la caridad y de tener caridad a todos, ¿no? Y de Que es conquistar cierto. con... Pero padre, Entonces, aquí hay, ¿no? Bueno, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga, él como judío, participaba solemnemente, no interrumpía, respetaba la oración. Pero yo no sé, padre, si es que es el caso de otros seguidores de nuestro Señor, como San Pablo y otros santos de la iglesia, si es que en algún momento han tenido estos exabruptos, ¿no?, de entrar con dureza, con firmeza, a, yo no sé, interrumpir desde una oración o algo de hechicería, yo no sé, por pensar solo en San Patricio, en fin, claro, en claro. algunos santos que han evangelizado Sí, América. o sea, habrá que ver, o sea, no podemos ver ahora la singularidad de todos los evangelizadores. Algunos tal vez habrán tenido alguna mala actitud, ¿cierto? Pero yo lo que veo concretamente es que nosotros los católicos de a pie, ¿no?, vamos evangelizando con un montón de sacrificio y dificultades, ¿no? Vamos enseñando un poco la fe a la gente en lo que buenamente podemos dar, ¿no? Con Sí, sinceridad, ¿no? Con sinceridad, con el deseo de llegar digamos, a que los demás conozcan a nuestro Señor Jesucristo, pero no andamos peleándonos entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo veo. Lamentablemente, los hermanos protestantes son los gladiadores del teclado, ¿no? O sea, ahí, claro, en el teclado, todo, y después inclusive, ¿no?, o sea, con cosas lamentablemente violentas, ¿no? Por eso a mí me da mucha pena el irrespeto que muchas veces se da. Pero eso es un tema aparte. Lo que quería comentarte era que cuando tú escuchas lo que ellos dicen, pero claro,
discutir con uno, primero que tú sabes que los foros de las redes sociales no son foros de discusión, porque cada uno dice prepotentemente lo suyo y nadie va a entender y nadie va, o sea, cada uno tiene su idea, ¿no? Y en su idea todos mueren, ¿no? No es un lugar, no es un espacio realmente de discusión en donde uno con verdadero espíritu de apertura y de humildad va a escuchar a la otra parte, ¿no? Tú sencillamente dices, tú eres un anticristo, tú eres un blasfemo, tú eres no sé qué cosa, ¿no? Entonces, no es un espacio con el que se pueda contar para poder establecer un diálogo, ¿no? Un diálogo. Pero la cuestión es que en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que uno va escuchando, ¿cierto? Interpretaciones totalmente apartadas, claro, porque hay un principio que tienen ellos, que es el principio de que la sola escritura, ¿no? Te tiene que justificar todo, la sola escritura. O sea, la escritura para nosotros es esencial y es el elemento, digámoslo así, que nos ayuda a entender claramente las cosas que nos enseña Jesús. Pero también está la tradición, que también es bastante clara. Pero ellos no toman de ninguna manera la tradición. Eso es la sola escritura. Entonces, bajo la sola escritura, ellos ahora interpretan, ese es el tema, que ellos interpretan la Biblia a lo que ellos piensan que se da, ¿no? Y después Claro, hay un así montón de lecturas externas sin las fuentes necesarias, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando ellos hablan de Constantino, ellos dicen Constantino es el creador de la Iglesia Católica, ¿no? Constantino es el que puso el domingo para que la Iglesia Católica tuviera el domingo como día feriado. Eso lo he dado hace un poquito de tiempo en un post. Y ellos andan diciendo, claro, es que es cierto que se dieron edictos en donde el domingo pasa a ser un día feriado, pero no es porque lo inventaron y lo dispusieron, sino porque la Iglesia lo vivía. O sea, vivía este tiempo la Iglesia siempre, desde los primeros siglos, los domingos era el día que se reunían, pero, y por eso es que en razón de eso, el emperador que quiere que los reinos, ¿no? el reino, el imperio sea cristiano, establece entonces esto como facilidad para los cristianos. Por eso es que llama la atención cuando dicen, no, lo impuso, como impuso las imágenes, como impuso, o sea, ellos se comen esa historia, se comen un montón de datos, ¿no? Que son datos tradicionales y que no los toman en cuenta y es una pena. Por eso interpretan la Biblia a su mejor estilo y manera. Y cuando tú quieres hablar con ellos, tocando los mismos textos, parece que ellos están hablando idiomas totalmente distintos al tuyo. O sí, sea, sí, ciertamente, porque es lo padre, que pasa en pasa. Pentecostés y lo que sucede en Bueno, Babilonia, ¿no? eso mismo, padre, ¿no? Eso me ha hecho recordar ahora que usted está evocando, o empezó a evocar un poco lo que pasó en Babilonia, perdón, en Babel, cuando se estaba haciendo la torre, y que llega la división, ¿no? Y que realmente en la humanidad, a raíz del pecado, vivimos una división tremenda, signos externos como los idiomas, pero tantas otras cosas, sobre todo las discordias y el egoísmo, ¿no? San Pablo, me parece que es a los corintios, ¿no, padre? Que les escribe y les dice, bueno, les he tenido que dar leche y no alimento sólido de verdad porque ustedes son Sí, niños, ¿no? Les a los falta, cristianos ¿no? de Galacia también le dice San Pablo, ¿no? O sea, qué los ha fascinado? Les he predicado de Cristo, no de la ley, ¿no? Entonces, bueno, y por eso esos dobles discursos, bueno, no es nuestro tema, pero sí es bueno decirlo, porque lamentablemente vivimos una gran confusión, y es una gran confusión a partir de que no queremos tener unidad. Muchos no quieren tener unidad. Y la unidad se da en la fe, en la doctrina, ¿no? Y si cada uno piensa lo que le da la gana, no se va a dar unidad jamás. Vamos a estar justamente, como te dije, como en Babel, ¿no? Cada uno dando discursos totalmente distintos y peleándonos entre nosotros, ¿no? Generando como el escarnio, como dicen varios autores, ¿no? El escarnio que le hicieron a Jesús cuando se repartieron a suerte sus Sus ropas, ¿no? vestiduras. ¿No? Y entonces ni siquiera pudieron romper la túnica de Jesús, porque era una túnica inconsútil. Y ahora la iglesia, ¿no? Viendo todas estas cosas, todas estas divisiones de cristianos, ve cómo se va rompiendo esa túnica. Esa túnica inconsútil la rompemos los cristianos cuando nos apartamos de la sola fe y de la vida de caridad, ¿no? Entonces, bueno, ya, era como una especie de introducción para un poco entrar ya a nuestro tiempo, nuestro tema, ¿no? Porque nosotros vamos a ver ahora la iglesia. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Claro, en la iglesia, algo que tiene que ser una clave de interpretación en la iglesia es lo siguiente, ¿no? La iglesia es de institución divina. O sea, es el Espíritu Santo el que es el alma de la iglesia, es el que trabaja en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que da la fuerza a la iglesia para seguir adelante, para vivir la realidad que le toca vivir a la iglesia, que es la predicación del Evangelio. Pero también es importante decir que somos nosotros los miembros de la iglesia, somos nosotros
los que como piedras vivas, como dice la Escritura, entramos a formar parte del templo de Dios. Y somos nosotros el cuerpo místico de la iglesia, somos nosotros parte del cuerpo místico de la iglesia. Entonces, en nosotros también están las heridas, en nosotros también están las dificultades, las enfermedades, las pequeñeces, las limitaciones y las miserias, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros a veces deslucimos, ¿no?, el cuerpo místico de Cristo, la esposa de Jesucristo, que es la iglesia, la deslucimos con nuestra propia conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestros pecados, ¿no? Bueno, entonces, eso vamos a ver en la iglesia. Eso vamos a ver. O sea, en la iglesia primitiva también se da eso, pero no nos tenemos que olvidar que como te decía antes, con todos los defectos que podamos tener, la iglesia católica sigue manteniendo la estructura, la vida, ¿no?, la experiencia y la realidad de la iglesia primitiva. Lo que no hacen los protestantes, lamentablemente no lo hacen, ¿no? Padre, permítame, antes de continuar, sabe, es muy llamativa, ¿no?, la realidad que pasa, y cabe destacar que pasa en la Iglesia Católica. Pues yo no sé, ¿estamos conscientes del tesoro que tenemos? ¿Estamos conscientes de que se conserva la misma estructura desde los tiempos anteriores de los cristianos? ¿O nos confunden, ¿no?, estos argumentos que pueden dar nuestros hermanos? Nosotros les decimos hermanos separados en la fe, cristianos también, creyentes de un mismo Señor, pero con algunas diferencias vistas a grandes rasgos, y con otras varias diferencias también que hacen mucho daño. Entonces, sería bueno, Padre, precisamente que sigamos profundizando en el tema que usted está desarrollando. Muy, muy importante que veamos a detalle, ¿no?, cuáles son esas diferencias, qué pasa en la estructura, cuál ha sido la voluntad de Dios, cómo vivían los primeros cristianos y cómo la Iglesia ha ido llevando esa misma vida como en una evolución, ¿no?, hasta el momento presente. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros hoy? ¿Cómo responder? Entonces, para conocer esto, Padre, le invito a una pausa y ya regresamos a desarrollar. A todos los que nos están acompañando, quédense con la programación de NSE. Estamos en Hacia el Encuentro con Dios, hablando de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cuarta parte. Ya regresamos. Volvemos entonces, queridos amigos, y estamos desarrollando, para aquellos que se están uniendo recién, estamos desarrollando un programa dentro de una pequeña serie que está hablándonos del tiempo de los cristianos. El Padre nos comentaba que vamos a hablar incluso de libros extraescriturísticos. Y estamos desarrollando un libro que es crucial, un libro que nos narra sucesos verídicos. Por eso se llama Los Hechos de los Apóstoles, las actas, también se les suele decir. Padre, en el anterior bloque, usted, sin quererse adentrar mucho, pero mencionó este tema de la sola escritura. Y a continuación mencionó la libre interpretación. Pero me da la impresión, Padre, que con lo que usted decía, con lo que usted comentaba, esto de la libre interpretación ya terminaba en algún momento en negar en parte lo de la sola escritura, pero en este sentido, ¿no, Padre?, que nuestros hermanos separados, ya a través de esa libre interpretación, que es como relativizar la autoridad de la palabra de Dios, pues que incluso han llegado a negar algunas partes o no querer ciertas partes, creer y aceptar como están allí en la Escritura. Tal es el caso de San Pedro, cuando nuestro Señor dice: y en ti voy a instituir mi iglesia. Y pues en otras partes también, de donde nosotros en la Iglesia Católica sacamos la institución de los sacramentos, por ejemplo. Claro, de hecho te voy a poner un caso, ¿no? Tú has puesto un caso que es el caso de la negación de esa frase de Jesucristo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, Pero inclusive, o sea, cuando tú escuchas protestantes que dicen que han leído la Biblia y que se rigen de la sola Biblia y que la Biblia es lo único que tienen que fundamentar tus argumentos y tus pensamientos, porque todo lo que es extrabíblico es satánico, ¿no? Todo lo que es extrabíblico es pagano. Todo lo que, bueno, entonces, estos mismos protestantes te dicen, por ejemplo, algunos, no todos, porque por eso hay que ir a cada uno en particular, porque después, o sea, no es como nosotros. Nosotros creemos en el purgatorio, atacan al purgatorio, pero uno quiere un poco decir y refutar lo que ellos piensan, entonces tiene que ir a lo que piensan unos, porque no es lo que piensan los otros. Están tan divididos, ¿no?,
Bueno, entonces en eso es cierto. Ahora, un caso concreto, ¿no? Lo que tú hablabas de la iglesia. Muchos dicen, Jesús no quiso fundar una iglesia. Oye, pero si justamente Cristo no solamente deja a los apóstoles para ser sus testigos, sino que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es un conjunto de textos que nos hablan de la iglesia. O sea, de una Claro. iglesia que esté estructurada. ¿Por qué San Bernabé y San Pablo se van al concilio de Jerusalén? Capítulo 15, me estoy adelantando. ¿Por qué se van a hacer el concilio de Jerusalén? ¿Por qué van a Jerusalén? ¿Por qué van los apóstoles a llevar a San Pablo, que es ya la última parte de su vida, perdón, la última parte de sus viajes, ¿no? de sus viajes antes de la cárcel? ¿Por qué va a Jerusalén? Porque va a entregar Porque, donaciones a la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre. O sea, claro. hay una institución. ¿Por qué San Pablo dice, yo no conocí a otros apóstoles, sino solamente al que le dicen Kefa, es decir, Pedro, y al hermano del Señor Santiago? ¿Por qué San Pablo dice eso? ¿Por qué la comunidad es recibida? ¿Por qué San Pablo y Bernabé eran recibidos por la comunidad que eran los presbíteros? ¿No? Digamos, los recibieron los presbíteros. ¿Y por qué en el concilio de Jerusalén aparecen los presbíteros? O sea, ¿qué cosa? O sea, es una cosa totalmente ajena, pero brutalmente ajena a las cartas de San Pablo, a las cartas de San Pedro, a los hechos de los apóstoles y al evangelio que Al Evangelio, no quiso fundar una iglesia. Válgame Dios. O sea, es una por cosa supuesto. realmente totalmente grosera, pues. Pero que diga una cosa así. O que la religión, o sea, que Jesús no fundó religión, sino una relación. Todas esas cosas, por ejemplo, no son. Que lo diga una persona que dice que ha leído la Biblia, ¿no? O que, por ejemplo, planteen la cuestión de que nos inventamos la Eucaristía cuando está en la institución en la última cena, cuando está en la institución en San Pablo, o sea, ya pues, o sea, no se pasen, o sea, por eso digo, caen en cosas terribles. Listo, igual vamos a lo nuestro, vamos a No, adentrarnos. pero padre, han estado muy buenos los ejemplos. Creo que como está tocando, aunque estamos saltando un poco, pero es que es la realidad, es lo que queremos evidenciar a través también de estos programas, la realidad de lo que vivía la iglesia, ¿no? Entonces, los concilios, cuando Jesús en los evangelios mencionó tienen que hacer concilios, y se dio, es una realidad de la iglesia desde el primer siglo hasta el día de hoy, ¿no? Claro, Por exactamente, poner un ejemplo. Ujú. claro, Entonces, exactamente. padre, por ejemplo, esto que mencionó, ¿no? Respecto a los primeros cristianos. ¿Cómo es que ellos vivían no la sola escritura y que vivían la tradición? ¿Me lo puede probar bíblicamente, padre? Mira, vamos a ir por este lado. Vamos a ir por Muy este bien. lado. Primero que yo ya he explicado largamente en los programas anteriores cómo los cristianos, unidos a los apóstoles, tienen como referentes a los apóstoles, ¿no? Como San Pedro, por ejemplo, va marcando el paso y va diciendo, conviene que nosotros antes éramos 12 y ahora somos 11. ¿Por qué hace eso San Pedro? ¿Qué sentido tiene? ¿En dónde dice la Escritura que él tenía que motivar a la elección de un nuevo hombre para convertirlo en apóstol? ¿Dónde aparece en la Escritura? O sea, ¿dónde San Pedro, por ejemplo, tiene esa necesidad? Sin embargo, él va a lo que Jesús le ha enseñado. Y esa es la tradición, es la enseñanza de Cristo. Por nosotros decimos que la tradición es eso, es la enseñanza oral de Jesucristo, que fue dada a los apóstoles y de los apóstoles a los cristianos, ¿no? Muy bien, entonces, San Pedro, a ver, ¿qué dato bíblico usa, ¿no? Para decir, claro que cita, ¿no? Cita algunas cosas del tema de la traición de Judas y de la muerte de Judas, pero no cita, por ejemplo, que tienen que ser 12 en el tema del Antiguo Testamento. Pero él sabe que Jesús les ha dicho que tienen que ser 12. Entonces, bueno, hay una tradición ahí. Listo. Entonces ya tienes un ejemplo concreto cómo se sirven de una tradición para trabajar en la iglesia, para hacer lo que tiene que hacer la iglesia. Y una cosa que no estaba en la escritura, sino que ellos mismos en la misma escritura manifiestan, o sea, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles manifiesta cómo obran por tradición. Un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Pero yo quiero que conozcamos la iglesia. La iglesia primitiva es importante conocerla, y conocerla es conocer a sus personajes, conocer cómo vivían, qué cosas hacían, cuántos eran. Hemos dicho, eran 120. 120. En Pentecostés, si vamos al texto de Pentecostés, es Hecho de los Apóstoles 2, ¿no? En las Sí, capítulo últimas, 2. en los últimos versículos, ¿sí? A ver, dame un segundito. Vamos a encontrar que ese día se bautizaron 3.000, 3000. ¿ya? Imagínese, padre. Wow. Eh, entonces, ya aquí tienes un cambio radical. Muchos se han hecho cristianos, de una entrada nomás. Y entonces esos que han recibido el bautismo, ¿no? Se han configurado en cristianos. ¿Por qué se han bautizado? Porque el bautismo justamente es la cuestión de la conversión. San Pedro
porque ellos preguntan, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Le preguntaron a San Pedro y a los apóstoles. Y San Pedro dijo, Les da indicación, convertíos y convertirse y haceos bautizar. bautizar, ¿no? Ujú. Ellos entonces recibieron el bautismo. A ver, vamos a leerlo para que ustedes, para que toda la gente que está escuchándonos lo pueda ver. Dice, versículo 37, y oyéndole 37. se sintieron compungidos de corazón. Hechos 2, 37. Compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? 38. Pedro les contestó, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que van a ser como nosotros. No hay acá envidia. No hay que yo tengo el Espíritu Santo y que lo poseo yo y no te lo doy. No, es una cuestión de ustedes van a ser como nosotros. Van a poder recibir el Espíritu Santo como nosotros lo hemos recibido y van a poder predicar el Evangelio también como nosotros lo hemos predicado, pero tienen que convertirse, arrepentirse de sus pecados y recibir el bautismo y recibirán el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Entonces, sigo un poquito más adelante, ¿no? Dice en el versículo 41, ellos recibieron su palabra y se bautizaron y se convirtieron aquel día, unas 3.000 almas, ¿ya? Unas 3.000 almas. Muy bien, entonces, aquí ya se habla entonces de una iglesia que de un golpe, ¿no? Por la efusión del Espíritu Santo, pasa de 120 a 3.000, ¿ya? En cantidad, sigamos un poquito algunos capítulos más abajo para que podamos entender, no mucho más, solamente vamos al capítulo 4. Estamos en el capítulo 2. En el capítulo 4, Siempre, padre, me ha llamado la atención esto que usted destacaba, ¿no? Justo estos versículos después de la prédica de San Pedro, con tanta efusividad de él, con tanta fuerza del Espíritu Santo, que ya no solo los apóstoles que estaban encerrados de miedo a morir, tienen esa conversión, ese cambio por la fuerza del Espíritu Santo, sino que están dispuestos a morir, otros claro, 3.000, claro, y claro. llegados Ahora, desde tan distintas partes, ¿no? claro, ahora mira, pasan 2 capítulos, ¿no? En cantidad, hablemos de la cantidad, que estaban en Jerusalén. Estamos hablando de la iglesia primitiva que estaba viviendo en 120, Jerusalén. 12, Estamos hablando de 120, 3.000. un rango de 5 años. ¿Ya? Es un 5 rango de años. 5 años, no es más, que tal vez es inclusive menos. Entre que Jesucristo resucita y viene Pentecostés y que los apóstoles predican en Jerusalén solamente a los judíos y a los que venían de la diáspora y a los prosélitos. No estamos hablando todavía de la iglesia que sale al mundo. Estamos hablando de Jerusalén. Dice capítulo 4, versículo 4. Están hablando ya después, han pasado cárceles, los apóstoles los han puesto en cárcel, los han puesto en cárcel a Pedro y a Juan. Ok, la iglesia ha rezado por ellos, pasan varias cosas. Capítulo 4, versículo 4 dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron hasta un número de unos 5.000. 5.000. Ahora, esto se puede entender de dos maneras. O que a los 3.000 se le agregaron 5.000, ¿cierto? Que es lo más probable. O que digamos, contando ya a los que se convirtieron, los 3.000 que se convirtieron, se le agregaron unos 2.000 más y eran 5.000. Pero estamos hablando de una cantidad grande ya de discípulos de Jesucristo dentro del judaísmo. ¿Se entiende, no? Porque estos en principio eran judíos que venían de otros lados, judíos que venían, que estaban en el mismo Jerusalén y de Palestina, prosélitos, inclusive paganos, como el caso del eunuco, y otros más, ¿no? Que después iremos viendo. Pero aquí entonces hay una comunidad grande ya que crece, una comunidad que va engrosándose, una comunidad cristiana, que dice que en un principio no se les acercaban, pero tenían gran devoción. Si es que uno lee, me parece que es en el capítulo 3, dice, no se convertían, muchos tenían miedo a las autoridades judías, pero tenían gran reverencia, ¿no? A la iglesia y a los apóstoles. Y le tenían tanta veneración a San Pedro, porque había curado a un cojito, que la gente ponía a sus enfermitos en la calle para que al menos la sombra de San Pedro les pasara y quedaran curados. O sea, imagínense ustedes quién empezó a ser San Pedro. Bueno, por eso digo, igual de San Pedro vamos a hablar después, ¿no? Pero imagínense un hombre al que la gente le pone a la gente las camillas para que la sombra de Pedro pase, ¿no? Qué parecido a cuando el Papa pasa por un lugar, va peregrino, ¿no? Y la gente se pone alrededor del Papa. Bueno, no es muy distinto, ¿cierto? Ya no es Dios. Ya no es Dios. O sea, ya no es Jesucristo, nuestro Señor. Es solo un hombre. Pero miren lo que pasa cuando un hombre, miembro de la iglesia, toma el cargo que tiene San Pedro, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente, y eso lo dicen los apóstoles, y no creo que en ese momento San Pedro les haya dicho, idólatras, ¿no? Idólatras, apartados de mí, ¿no? Nada de eso, de ninguna manera.
Entonces, no era tampoco que lo idolatrasen a San Pedro, pero es que había algo en San Pedro, algo en este hombre, que lo hacía ser un ser distinto, una persona distinta. Tenía algo, lo que dice San Pedro, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, ¿no? En el nombre En de el nombre de Jesucristo, Jesucristo. ¿no? Ponte a andar, le dijo al paralítico, ¿no? Bueno, ya está, eso, como le digo, lo de San Pedro es para hablarlo después, pero entonces estamos viendo la cantidad. Sí. Para respecto a la cantidad, me estoy fijando que dice 5.000 contando solo hombres. Claro. Y eso significa que eran quizá 15.000, quizá 20.000, ¿no? Por sus Bueno, familias no se sabe. ¿te acuerdas que esa misma cantidad es la cantidad de En la multiplicación de los panes. una multiplicación de panes? 5.000 Sí, hombres sin una de las contar mujeres y multiplicaciones. niños, ¿no? Bueno, Así es. entonces, la cantidad es una cantidad que también es interesante para ver cómo esto es una proyección entonces también de lo que hace Jesucristo, que alimenta, ¿no? Que alimenta con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía, alimenta a todas estas personas, ¿no? Ajá, Muy así bien, es. algunos hechos, algunas partes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ya decimos este tema, ¿no? 5.000. Ha crecido grandemente la comunidad cristiana. Ya no es 12 apóstoles, ya no es un grupito chico, ya no es un grupo de gente atemorizada, sino es un grupo de gente grande. Claro, muchos tienen temor a las autoridades judías, eso es muy cierto. Después se van a encarnizar contra los apóstoles, eso todavía no lo hemos visto. Pero hasta ese momento, claro, por un lado, hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? Hay que mirar el contexto. La comunidad cristiana no era vista como una religión distinta. Muy bien, queridos amigos. Estamos desarrollando entonces los primeros cristianos y ya estamos por hacer una pausa ante esta segunda parte. Qué rápido se nos pasa el tiempo en el programa, pero les invitamos a seguir con nosotros. Tenemos muchas preguntas para el Padre Pierre, queremos profundizar en estos hechos que están en la Escritura. ¿Cuántas veces pasamos por alto incluso los números, incluso los nombres? ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el sentido que tienen estos signos de fe para nosotros? ¿Y cómo nosotros debemos vivir esta realidad de la fe hoy en día? Pues vamos a descubrir más sobre los primeros cristianos, sus nombres, la voluntad que el Señor inscribió en ellos para nosotros. Y lo vamos a hacer precisamente en toda esta serie y también a continuación volviendo de esta pausa. ¿Qué tal amigos? Estamos en Hacia el Encuentro con Dios y este programa se transmite por televisión, por radio, distintas señales que tiene NSE y también en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, así que lo pueden compartir con otras personas, con sus seres más queridos, compártanles este cariño por la fe que estamos tratando de desarrollar a través de esta serie de los primeros cristianos. El Padre Pierre, antes de irnos a la pausa, estaba comentando que en algún momento empezó una persecución muy encarnizada contra los cristianos. Y también nos comentaba el Padre cómo no éramos vistos como una religión distinta. Padre, hoy en día somos, ¿no? Entre las cuatro grandes religiones, el cristianismo es una religión distinta al judaísmo. ¿Cómo es así que en ese momento no era visto como una religión distinta? ¿Y cómo era visto? Claro, el tema es el siguiente. Primero que los que practicaban la vida cristiana eran judíos. Y judíos, los apóstoles, por más que eran gente, tal vez no de los estratos más académicos del mundo judaico, eran judíos fervorosos. Y entonces vivían la fe judía. Ellos iban a la sinagoga a rezar los sábados, ellos participaban de los ritos propios del mundo judío, ellos cumplían con el sábado, ellos tenían la circuncisión, las comidas y purificación de los judíos. Todo eso lo hacían, todo eso lo hacían. ¿Okay? Ellos no dejaron de vivir las costumbres judías. Por eso es que los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes y demás, no tienen, en ese sentido, no tienen nada que decir de los cristianos. Cumplen con la fe, pero ellos predican que Jesús es el Mesías. Es un elemento de la religión, ¿eh? Porque la religión judía esperaba al Mesías, pero tenía sus ritos, tenía sus... Entonces, en cuanto a los ritos y la ley, ellos iban cumpliendo siempre con todo lo que decía la ley. Pero en cuanto a la fe del Mesías, ellos decían que el Mesías era Jesús y que lo habían matado y que había resucitado y que con eso había dado la salvación al mundo entero. Pero no se oponían. Y es que realmente la Iglesia Católica no se opone a lo que enseña la fe, a la fe del judaísmo, digamos, verdadero. Porque justamente la religión judía era la religión verdadera
hasta que ellos se separaron, ¿no? Por eso Jesucristo le dice, la piedra que desecharon los arquitectos. O sea que la religión judía era la religión verdadera, pero ellos son los arquitectos que rechazaron la piedra angular. Entonces, en cuanto a eso, nosotros, por eso es que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de Cristo, porque el Antiguo Testamento es la manera pedagógica como Dios fue llevando, ¿no?, a su pueblo a la llegada del Mesías. Pero ellos los rechazaron. Entonces, en la comunidad cristiana del judaísmo, judía, los cristianos de Jerusalén, no vivían alejados del judaísmo. Practicaban, era su nación. Además, acuérdate que esas leyes eran las leyes que los gobernaban a ellos. La ley mosaica era la ley que gobernaba a los judíos. Entonces, ellos estaban gobernados bajo esa ley. Entonces, no había problema con ellos. Con los que sí había problema era con los judíos que venían de la diáspora. Porque de ellos sí se tenían muchas dudas, porque los que venían de la diáspora eran siempre tenidos como gente a la que desconfiaban porque dudaban de su ortodoxia. Dudaban de que si ellos vivían realmente la ley como correspondía, porque no se mostraban, eran peregrinos, eran, ¿no?, gente que venía de otros lados y si bien conocían de dónde venían sus familias, pero no los habían visto a ellos. Entonces dudaban de ellos. Y por eso es que la primera persecución que hacen los judíos contra los cristianos es contra los cristianos judíos de la diáspora. O sea, contra no los que eran palestinos. Por eso es que los apóstoles no viven persecución al principio. Sí los que viven en la diáspora. O sea, sí los cristianos que han venido de otros lados. O sea, los judíos cristianos que han venido de otros lados. Eso es una cosa importante. Ahora, en relación a esto, como decimos, ¿no?, vemos una comunidad que ha crecido, que vive, ¿no?, la realidad propia del cristianismo, y entonces nos servimos de los textos, ¿no?, de los que, por ejemplo, hemos ido tratando un poquito, de los capítulos que hemos ido tratando un poquito, como por ejemplo cuando se habla de cómo hacían los cristianos, ¿no?, cómo vivían los cristianos. Los cristianos vivían siempre unidos en la oración, unidos en las reuniones escuchando a los apóstoles, ¿no?, unidos en la fracción del pan. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. Esto vale la pena porque los cristianos son judíos en un principio, viven el judaísmo, nunca lo han dejado de vivir. De hecho, acuérdate que después San Pedro, cuando tiene la visión, después lo veremos, la visión de que hay animales que caen en una gran lienzo, una sábana, una especie de manta grande, y había un montón de esos animales, y que le dicen, mata y come, Señor, jamás ha entrado en mí algo impuro, ¿no? O sea que hasta ahí, eso es capítulo 8 de los Apóstoles, San Pedro no ha comido, o sea, es judío, es un judío que vive la realidad cristiana, pero tiene las costumbres judías, tiene la vida del judaísmo, come como judío, ¿no? Hasta ese momento todo se da de esa manera. Entonces, no les generan preocupaciones para los sumos sacerdotes, solo la predicación del Mesías. Y que eso es lo más importante para ellos. Por eso es que ya empiezan a hablar de que capítulo 4 ya son puestos en cárcel, San Pedro y San Juan, después todos los apóstoles, ¿no? Entonces, ahí ya eso no les molestaba. Eso les molestaba. Pero ante la gente, son judíos. Están viviendo el mundo judío. Entonces, no hay por qué hacerles daño a ellos. Entonces, hasta ahí, si bien hay preocupación, los llevan a la cárcel, los azotan inclusive, pero hasta ahí no parece haber una fuerte insidia para perseguirlos, ¿no? La cosa será a partir de Esteban, que eso sí, ya será un cambio bastante grande allí. Entonces, algo a tomar en cuenta entonces de que la comunidad cristiana, ¿no?, era una comunidad así, era una comunidad que ellos vivían juntos, compartían, tenían un solo corazón y una sola alma. Quisiera, por ejemplo, tocar algunas citas, ¿no? Por ejemplo, en los Hechos 2, 42, 47, ¿no?, dice lo siguiente: la comunidad de los creyentes, dice, ¿no?, perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión en la fracción del pan y en la oración, ¿no? Entonces, esto es importante, porque ya esta comunidad cristiana, judío-cristiana, ¿cierto?, que se establece, digamos, en la ciudad de Jerusalén,
tiene características que nos está diciendo acá el apóstol de manera técnica, ¿eh? Perseveraban, o sea, además de su vida, de ir a la sinagoga, ¿hola? Sí, padre, claro. Adelante, adelante. Además de vivir, de participar de la sinagoga y de los ritos judíos y de las fiestas judías, ellos además se reunían y perseveraban en oír las enseñanzas de los apóstoles, no de cualquiera, ¿ven? No, acá hay una cosa clara, los cristianos se dan cuenta de que hay apóstoles y siguen a los apóstoles. O sea, los apóstoles se ven en la iglesia como unos referentes que ha dejado Jesucristo. Son 12. Y esos 12, entonces la comunidad cristiana les da un lugar especial porque ellos les están predicando de Jesús. En la unión, mira, en la unión, o sea, están unidos, ¿no? Y en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, así se juntaban los cristianos. La oración, la fracción del pan, la escucha de los apóstoles, la unión. En ellos reinaba la unión, ¿ven? Una cosa que tenemos que olvidar, por la cual debemos de trabajar, por la unión de los cristianos, ¿no? Y la unión de los cristianos en la escucha de los apóstoles, y no en la cerrazón de los corazones. Y la unión de los cristianos, ¿no?, en la fracción del pan, que eso lamentablemente, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a los protestantes, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por eso? O sea, había una ceremonia que era la fracción del pan. En eso se reunían ellos. Escuchaban a los apóstoles, estaban en unión, en oraciones y en la fracción del pan. Sí. Claro, es otro nombre de la misa, ¿no? Que alguna vez lo habíamos hablado en otro programa, la fractio panis. Exactamente, exactamente. Entonces, allí tenemos ya un dato importante, ¿no? Un dato importante. Ahora, hay otra cosa más, por ejemplo, ¿no?, que se ve en estos primeros capítulos. Yo solamente voy a nombrar, porque hay un montón de datos, ¿ah? Pero hay algunas cosas que hay que ver. Por ejemplo, en el capítulo 5, ¿sí?, se da una escena en donde, a ver, todos los cristianos ponían sus cosas en común, ¿no? Todos ponían sus cosas en común. Y vivían sin pasar hambre, dice, ¿no? A ver, vamos a Hechos 4:32. A ver, si quieres leerlo tú, para que... 4:32, padre. 4:32, sí. Ah, sí. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Un poquito más. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mira qué interesante. Ya ahí te configura cómo era la iglesia. Todos entonces se habían unido tanto, ven cómo perseveraban en la unión, hemos escuchado en el capítulo 2. Entonces todos tenían un corazón, una sola alma, era un grupo que era como un solo ser, un cuerpo, ¿ves? Un cuerpo místico, un solo corazón, una sola alma. Y ninguno tenía sus cosas como propias, las daban a los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles las distribuyen. Mira cómo se da esta cuestión ya organizacional, jerárquica, ¿no? Están los cristianos, están los apóstoles, todos han escuchado, van a la escucha de los apóstoles, los escuchan, les hacen caso, los tienen como maestros. Los apóstoles atestiguan la resurrección de Jesucristo, porque para eso han sido llamados. Jesús les ha dicho, ustedes van a ser mis testigos. Atestiguan la resurrección de Jesucristo. Y la comunidad cristiana va creciendo pujantemente y va haciéndose grande, en el sentido de que va cumpliendo con esos objetivos, ¿no?, que Jesús les ha dado, de mantenerse firmes, de perseverar, de ser una comunidad orante y de llevar el evangelio, de predicar, de ser testigos de Jesús. Ahora, padre, aquí, antes que nos gane el tiempo aquí, una nota, ¿no? Cuando usted mencionaba al empezar el bloque que los cristianos en un inicio no eran vistos como una religión distinta dentro del judaísmo, y es verdad, pero también los Hechos de los Apóstoles nos están narrando estas curiosidades que ya son distinciones realmente de lo que vivían los judíos. Esta misma forma de vivir, de tenerlo todo en común, de renunciar a los bienes, porque lo predicaba el Señor, ¿no? Es lo que le propuso al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres, luego ven y sígueme. Y esto lo vivían, ¿no?, cuidándose unos a otros.
los cristianos, y son notas distintivas, es decir, dentro del judaísmo tenían un modo distinto de vida, un plus, un añadido, además de estar cumpliendo la ley mosaica, es decir, los 10 mandamientos principalmente, eh, y el respeto a sus autoridades, en fin, no vivían en adulterio los cristianos, por ejemplo. Claro. Pero qué destacable, padre, Sí. esto, ¿no? Es una novedad, porque ya no solamente no están viviendo en la carne, sino se nota esa vida sobrenatural, ya desde los primeros cristianos y por supuesto después a lo largo de la historia de la iglesia también las comunidades cristianas comparten sus bienes, ¿no? Claro. Ahora, acá hay que agregar algo, ¿no? Porque lo que yo quiero decir es que los cristianos no fueron perseguidos apenas, ¿no? Apenas empezó. O sea, los Apenas. primeros 5 años es un tiempo de margen en donde no son perseguidos de manera brutal por el mundo judío, porque ellos cumplían con la ley. Y al cumplir con la ley, entonces no tenían nada que decirles. Pero claro que eran distintos, porque ellos creían en Jesucristo como el Mesías, y eso ya cambia radicalmente la vida de una persona. Pero en el hecho externo, acuérdate que los judíos trabajaban siempre con la mirada externa de la ley. Entonces, eran cumplidores del sábado, eran cumplidores de la circuncisión, eran cumplidores de las purificaciones, eran cumplidores de los diezmos, o sea, en eso, los nazareatos, todas esas cosas las cumplían. Por tanto, los cristianos, es que también hay que ver esto, los cristianos no dicen, los cristianos judíos no son rebeldes al mundo judío, no son rebeldes, o sea, no son rebeldes a la ley de Dios, sino que son más bien hombres que han entendido la ley según el Espíritu Santo, que es lo que Jesucristo vino a traer. Justamente es esto, porque Jesús no vino a destruir la ley, sino llevarla a pleno cumplimiento. Entonces los cristianos han entendido la ley, por tanto no se apartan del mundo judío, los cristianos de Jerusalén, o sea, no los cristianos paganos, sino los cristianos judíos, ¿no? No se apartan de la ley porque se dan cuenta de que si el Mesías ha vivido en esa manera de vivir, pues ellos entienden que ellos tienen que seguir viviendo esto, pero con la novedad propia del cristianismo, que es la resurrección del Señor, que los ha liberado y que los ha hecho sus testigos, ¿ya? Entonces, hasta ese momento, las autoridades no pueden tomarlos presos, porque ellos cumplen la ley. No se destapa aún, o sea, todavía no hay aunque ellos predican, ¿no?, que Jesús es el Mesías y que lo han matado y los mandan callar las autoridades, pero el pueblo judío, acuérdate que las autoridades judías no eran pues totalitarias, ¿no? Dependían mucho de la autenticidad que les daba el pueblo y dependía mucho además de los romanos, no podían tampoco mandarse así nomás. Y acuérdate que los saduceos estaban siempre que eran los que gobernaban principalmente, las autoridades sacerdotales judías, eran los que se dedicaban a poner paños de agua tibia, ¿no?, a los romanos para que no se enojaran con los judíos, y a los judíos para calmarlos y que no hagan revuelta a los romanos, ¿no?, para poder establecer su directiva en el templo. O sea, tampoco lo hacían de patriotismo, sino sencillamente para que no se les destruyera el negocio del templo. Entonces, por esa razón tenían eso, y por eso es que, si bien no están, o sea, ya de entradita podían haberlos hecho leña a los apóstoles, pero no quisieron hacerlo porque veían que el pueblo les tenía en gran estima, porque vivían el fervor judaico. Ese es el tema. Los apóstoles, como ningunos, vivían con sinceridad el fervor judaico, que era rendirle culto a Dios, que era cumplir con la ley, pero ya no de una manera externa, sino por amor y por la esperanza, ¿no?, de la segunda venida del Mesías, porque ya había llegado el Mesías. Entonces, en cuanto a eso, ellos vivían un fervor especial, ellos vivían la realidad del cristianismo de manera especial, y por esa razón, entonces, es que en un primer inicio no son perseguidos todos los cristianos. Como dije, ya empezamos a ver los primeros capítulos, porque hace falta ver capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Capítulo 5. Ya han metido presos a San Pedro y a San Juan. Han hecho un milagro. Ya han predicado. Ya los han puesto presos. Y les han negado, les prohibimos predicar de Jesucristo. Y ahí es cuando San Pedro les ha dicho, conviene hacer caso a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ya hay un enfrentamiento, pero no los pueden tocar por miedo al pueblo. Por miedo también a las autoridades, porque los judíos no podían hacer así nomás las cosas. ¿Por qué crees que cuando lo mandan matar a Jesucristo, lo mandan matar así, de esa manera? Porque quieren que la autoridad esté presente, para que no les hagan lío después. ¿Entiendes? O sea, hay esa situación. Claro, se va a despertar después la violencia contra los cristianos y veremos cuál es la razón, ¿no? O sea, cuál fue, a ver, cuál es, la razón ya la tenemos. Veremos ya cuál es digamos, la bomba que estalla todo esto, ¿no? La bomba que comienza todo este proceso. Padre, lamento decirle que también con esperanza, ¿no?, como se suele destacar,
Sí. que nos ha ganado el tiempo otra vez. Sí, sí. Me ha quedado en el tintero hablarte por ejemplo, de Ananías y Zafira. Me ha quedado en el tintero hablarte de Bernabé, que es y de algunos otros más que es importante hablar de la comunidad cristiana, al menos de estos capítulos, ¿ya? Ya lo veremos. Sí. Vamos con calma, como que decíamos antes. Vamos con calma y vamos a ir trabajando mejor. Muy bien, Padre. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por estarnos acompañando en este desarrollo de la serie de los primeros cristianos y además por hacerlo con tanto cariño a nuestro Señor, a la Virgen, a los seguidores, ¿no?, que son el pueblo de Dios, y que sí nos está ayudando mucho este programa porque estamos descubriendo, y si se puede decir, redescubriendo cuál era la vida de los cristianos, cómo vivían, quiénes eran realmente. Muchas gracias, Padre. Antes de despedirnos, Padre, le quisiera pedir a usted su bendición, por favor, para todos nosotros. Con todo gusto. El Señor Todopoderoso, con amor y benevolencia, derrame su bendición sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. A todos los que también nos han sintonizado el día de hoy, ya lo saben, qué interesantes estos programas de los Hechos de los Apóstoles. Hemos visto cómo, por ejemplo, ¿no?, para recordar cómo pasaba San Pedro y él, con su sombra, ocurrían muchos milagros gracias a la fe de la gente, y eso que no nos meta miedo, hermanos, ¿no?, que no nos meta miedo el amor a la Virgen, el amor a los santos, el amor a los sacramentos, el amor en sí a la Iglesia y a todo lo que ésta enseña, porque ese temor es muy, muy peligroso. Por eso es que con este programa y esta serie de programas podemos ayudarte a vivir con esa claridad de conciencia y tranquilidad de que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero fundamental. Así que nos encontramos en un próximo Hacia el Encuentro con Dios, si Dios quiere. Y no olvides, NS 30 años, sembrando esperanza.